Muy buenos días. ¿Ya le contestó el Señor la oración que pidieron? Qué bueno hubiera sido si esa pregunta se lo hubieran hecho a uno cuando tenía una noviacita así en mente. Y que uno sabía que le iban a decir que sí. Yo le pregunté a Luisa, pero me miró así. Le doy las gracias, Señor, por poder estar aquí en esta mañana. Brenda ha hecho un trabajo magnífico. Amén, gracias. Y no solo aquí arriba, sino también cuidando de los novatos que nos tocó reemplazar hoy. Pero es una gran bendición. Si tiene su Biblia, vaya abriendo el capítulo de los Hechos. Hoy vamos a leer un poco de la Escritura. Es mi deseo que el Señor hable a través de su palabra hoy. Si se pone en la escena de lo que estaba ocurriendo, habían pasado 1095 días que los apóstoles habían estado con Cristo. 3 años con Él. Y lo habían estado viendo, viviendo con Él, observándolo, conociéndolo, siendo enseñados directamente por Él y viendo el poder de Dios Padre en la vida, porque todo lo que pasaba en la vida de Cristo era por el poder del Padre. Y después de estos 1000 días, comenzó una semana increíblemente trágica. Todos los que conocen la historia de Cristo saben que esa última semana final de Cristo fue increíble. Comienza con la entrada triunfal a Jerusalén, todo estaba contento. Cristo le lava los pies, tienen la última cena, viene la traición de Judas, el arresto de Jesús, la dispersión de los apóstoles, las negaciones de Pedro, los juicios aquellos que eran toda una cantidad de falsedades, la humillación, tortura y muerte de Jesucristo. Y yo no sé usted, pero imagínense cómo se sintieron ellos. Todo lo que estaba haciendo en la vida de ellos, algo importante, se fue abajo. Confusión, miedo, bochorno, disolución, quizás esas eran las emociones de su corazón. Y preguntándose, ¿y ahora qué? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de Dios? Eso era lo que estaba ocurriendo en sus vidas. Pero si ya usted conoce la historia, sabe que todo no había terminado. Cristo le había dicho que Él iba a resucitar. Ellos habían escuchado eso, pero quizás no lo habían entendido completamente. Pero al tercer día, tal y como Él había dicho, Cristo resucitó. Y ahora comienza una otra fase de su vida que fue increíble. Ahora estaban con Él. Él los amaba, lo podían tocar, les hizo desayuno, le empezó a explicar cosas que ellos nunca habían entendido antes y ellos comenzaron a entender. 40 días llevaban en esto, parecía que todo estaba súper bien, iba a comenzar todo de nuevo y de momento viene otro cambio. Y ese cambio, lo quiero que lo vean ustedes mismos en la Biblia, por eso hablan a capítulo 1 del libro de Hechos y les voy a leer ciertas porciones de la Escritura. Para que sea Dios mismo el que nos enseñe lo que Él quiere que aprendamos hoy. Yo quisiera que oráramos un momentito. Padre, Señor, gracias porque este es un día esperado para ti, Señor, para que tu pueblo se reúna, para que compartamos tu palabra. Y para mí también, Señor, porque tú sabes que estoy nervioso, tengo temor, pero es un temor santo, Señor, un temor sabiendo que tú vas a hacer algo en nosotros a través de Cristo y su Espíritu. Pedimos tu bendición sobre cada persona aquí, Señor. Tú nos conoces como nadie. Tú nos amas como nadie. Habla hoy, Señor, por tu palabra y bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. All right. Si leemos en el capítulo 1, comenzando en el versículo 4, dice así. Y reuniéndolos, los mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber si los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria,
y hasta los fines de la tierra. Y entonces el versículo increíble. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Se pone usted ahí, está hablando con Cristo, resucitó 40 días, otra vez las cosas están súper bien, y de momento viene y dice, me voy, les dejo una tarea imposible, y ellos se quedaron así. ¿Se acuerdan que vinieron dos ángeles y dijeron, varones gallegos, que diga, varones galileos, ¿qué hacen mirando para allá arriba? Así tal como lo vieron irse, él va a regresar. Ahora están sin Cristo, físicamente. Y otra vez la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Lo que como nos enseñó Rosso la semana pasada, ya estos apóstoles no son los mismos de antes. Ahora Dios le había dado autoridad, solo que con una pequeña condición, tenían que esperar un poquito. Yo honestamente no sé, porque no lo pude encontrar en la Biblia, si ellos sabían cuánto iban a tener que esperar, pero iban a tener que esperar 10 días más, antes que viniera el Espíritu Santo. Y entonces tengo para ustedes 4 preguntas, las respuestas van a ser las más fáciles que han contestado en la historia de IBB, y ya muchos de ustedes la adivinaron. Pero miren la pregunta número 1. ¿Qué hiciera usted si le fuera encomendada la tarea más grande y más extensa que alguien se hubiera podido imaginar? ¿Qué hiciera? Bueno, yo quiero que usted vea lo que hicieron los discípulos. Ellos, los primeros cristianos, se reunieron, esperaron y oraron, tal como dice Hechos 1:14. Dice así: entonces regresaron a Jerusalén, el versículo 12, desde el monte llamado de los Olivos, que estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde se hospedaba Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él. Les dicen que espere. ¿Qué hacen ellos? Hacen lo que Cristo le había enseñado a hacer. Cuando uno lee los evangelios, mirando cuántas veces habló Cristo de cómo orar, Él le enseñó de qué hacer y qué no hacer. Lo que no quería que le quisieran ellos ni nosotros es que oraran con palabrerías, con repeticiones vanas o para ser vistos de los hombres. Eso es no lo que Dios quiere. Pero sí les dijo que oraran con fe, con persistencia, con confianza, porque el Padre es bueno y sabe nuestras necesidades mejor aún que nosotros mismos. Y Él nos dio el ejemplo que decía, si a nuestro Padre le pidiéramos un pez, no nos diera una serpiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan de su Padre Celestial? Ellos sabían que la oración era algo clave y se puede usted imaginar verlos a ellos orando. Me encanta lo que sigue, de que muchas veces la oración ocurren cosas que usted quizás no espera. Y mientras ellos oraban, Dios puso en el corazón de Pedro algo. Mire la pregunta número 2, ahora aquí. ¿Qué hiciera usted si tuviera que tomar una decisión para reemplazar a alguien importante en su equipo? Ellos estaban al comenzar esta obra grande que Dios le había dado y le falta alguien en el equipo. Me encanta lo que hicieron. Mire ahora en el versículo 21 al 26. Léalo en su Biblia y escuche. Hablando Pedro dice, por tanto es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo desde que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que se fue de entre nosotros, uno sea constituido testigos con nosotros de su resurrección. Ahora hicieron esto, presentaron a 2, a José llamado Bersabás, que también le llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos,
muéstranos cuáles de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para ir al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 de apóstoles. Ellos hicieron esto de una manera sencilla, consideraron la cosa con la inteligencia y la sabiduría que Dios había dado a alguien que conocía bien la historia para que pudiera ser un buen testigo. Hay que conocer para poder testificar. Pero entonces le dejan que Dios decida a quién, porque Dios conoce el corazón, Dios sabe los dones y talentos, Dios sabe cómo quiere usar a cada persona. Y me encanta que después que toman esa decisión, no hay celos, no hay pleitos, no hay por qué a mí, no a ti, yo era más alto, yo era más bonito, no hay tal cosa, porque cuando nosotros oramos de corazón pidiéndole a Dios, Él va a traer en nosotros unidad y paz y algo que no tenemos cuando hacemos toda la cosa solamente por nuestra sabiduría. Hay que apurarse porque se están demorando ustedes mucho. Y mire la tercera pregunta, ¿okay? Y ya saben que la respuesta es que oraron, y si no lo han adivinado, las otras dos respuestas que vienen también son orar. Les mandaron a esperar y obedecieron, y el tiempo lo invirtieron bien orando. Tuvieron que tomar una decisión importante, hicieron lo mejor que podían y se lo presentaron al Señor orando. Y ahora viene la tercera pregunta y dice así: ¿qué hiciera usted si al comenzar una gran tarea le fuera tan bien que excediera en un día todo lo que su jefe logró en 3 años? No hay tiempo para leer todo aquí. Yo espero que usted esté leyendo el libro de los Hechos todos los días. Vamos a estar en esto las próximas 8 semanas. No se pierda esta bendición. Ponga aquí su atención diaria y vea lo que Dios le va a mostrar. Pero mire esto. Vino el Espíritu Santo y los resultados son fantásticos, milagros tras milagros. El día de Pentecostés, cuando había allí en la ciudad de todos los países, de todas las naciones, judíos creyentes, en ese momento preciso, Pedro predica un poderoso mensaje y es sobre la resurrección de Cristo. Ese es el tema. Alguien que estuviera allí y que no creyera que eso era una realidad, podía ir a la tumba donde lo habían enterrado solamente hace 50 días y encontrársela vacía. Estaba predicando en el lugar donde habían dado muerte a Cristo, el lugar más hostil contra el cristianismo. Ahí dijo Dios: aquí vamos a comenzar. Y escucha ahora y siga conmigo en Hechos capítulo 2. Pedro comienza con una explicación, les dice lo que han hecho con Jesús y van a ver el efecto que tuvo esto. Yo les voy a leer unos versículos aquí. Hechos capítulo 2, comenzando en el versículo 14, y hay que saltar porque no tenemos tiempo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y ahí este hombre empieza a citarle profecías de Joel de una manera increíblemente poderosa, y en el versículo 22 le dice así: varones israelitas, escuchar estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan de Dios predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavastes en una cruz por manos de impíos y le matastes, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, pues esto era imposible que él quedara bajo el dominio de ella. Tremenda prédica. Predica con un poder, una fuerza, diciéndole exactamente lo que habían hecho ellos y lo que había pasado. Y ahora miren y busquen el versículo 36 y miren lo que ocurre aquí. En esta parte del versículo, mire la reacción. Dice: sepa pues
con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el Espíritu Santo no solamente estaba hablando en los apóstoles, estaba hablando en todo lo que lo estaba escuchando. Y esta es la razón, esta es la solución, lo que ocurre. Al oír estos, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con este crimen que hemos hecho? ¿Qué haremos? Y esta es la gran bendición. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para tantos como el Señor nuestro llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación. Y ahora mire el versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. 3,000 almas, hermanos. 3,000 almas en el primer sermón, en el primer día. Más de lo que Cristo había hecho en todo su ministerio. 3,000 almas. ¿Sabe usted lo que son 3,000 almas? ¿Sabe cuántas personas son? Es una cosa increíble. Ahora uno piensa que si eso ocurriera, que usted va a ver en ellos una reacción de que wow, high five, mira lo que hicimos. Hermano, mire lo que ocurre, porque todos podemos aprender de estas cosas. Lo mismo cuando Dios a veces no vemos su bendición que cuando bendice en grande manera. Mire lo que dice. Ellos, en el 2:42 dice lo siguiente: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Y a la oración. Los grandes resultados no los hizo prepotentes, no se pusieron títulos nuevos, no se cambiaron de carro, sino lo hizo humildes, porque sabían que todo lo que había ocurrido ahí no eran ellos, era Dios. Ahora me encanta esto que ocurre aquí. Ellos querían seguir aprendiendo y compartiendo con los que estaban entrando en la fe, porque ellos eran los testigos, ellos habían estado con Cristo de un principio, pero toda esta gente no conocían a Cristo de la manera que ellos conocían a Cristo. ¿Y qué es lo que hacían? Compartían las enseñanzas. ¿Está usted aquí hoy y quizás no sabe mucho de Cristo? Bueno, algunos aquí que saben un poquito más pueden compartir con usted. Esa es la bendición de estar en una mesa, en un grupo pequeño. Hey, yo no sabía esto, yo no sabía lo otro. Ay, hermano, a mí el Señor ya me lo mostró, déjame compartir contigo. Esa es la bendición. Y dice que partían el pan para recordar a Cristo tal como Él les enseñó, que su muerte y su sacrificio era por nosotros, y oraban para mantenerse en comunión con Dios y seguir teniendo su bendición. Dios estaba transformando un pueblo y lo estaba haciendo valiente, generoso, sabio, lleno de amor por Dios y por todo el mundo. La pandemia que hemos estado hablando acababa de comenzar. ¿Y sabe una cosa? Valió la pena esperar los 10 días, ¿verdad? Porque lo que estaba haciendo Dios era grande. Una última pregunta, que se nos acaba el tiempo. ¿Sabe que cada vez que algo comience a pasar que sea bueno y que Dios está haciendo grandes cosas, usted puede estar seguro de que va a haber oposición del diablo? Si no lo sabe, ya está avisado. La pregunta: ¿pero qué hiciera usted si debido a que le está yendo tan bien y está trastornando el negocio de la competencia, fuera puesto preso, juzgado por las autoridades mayores, que por cierto habían matado a su jefe, y fuera amenazado varias veces de no seguir a la encomienda? No hay tiempo para los detalles, pero en el capítulo 3, los que lo han leído ya saben que hay la curación del cojo, y esto ocurre en el templo, y eso da una oportunidad para que Pedro predique su segundo sermón, por lo menos el segundo que vemos en la Biblia, y está tremendo, ¿okay? Se lo leen en su casa. Pero hay un pequeño problema. El resultado de esto es que los mismos que habían matado a Cristo ahora están poniendo la mirilla sobre los discípulos. Y aquí comienza lo que después se va a convertir en una persecución completa. Pero escuche lo que ocurre aquí. En el capítulo 4
Hay una introducción de lo que está pasando. Después van a ver al diplomático Pedro tratar de suavizar la cosa. Y un pequeño cambio. En vez de estar atemorizados los discípulos, los que están atemorizados ahora son los grandes gobernantes, los que tienen el poder. Y después van a ver la respuesta de Pedro y Juan. Corriendo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Escuchen. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué otra cosa iban a anunciar? Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron y el número de los hombres llegó como hasta 5,000. Sigue creciendo. Ahora van al juicio y aquí le ocurre ahora comenzando en el versículo 7. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombres habéis dicho esto? Entonces Pedro, otra vez para suavizar la cosa, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que es en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla hoy sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual poder ser salvos. ¿Qué tal? ¿Le fue muy bien la amenaza de la gente con Pedro? Le predicaron a ellos lo que necesitaban oír. Y ahora esta gente dice, esto está complicadito aquí. Y dice en el versículo 13, al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaron y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ellos sabían que ese poder no era de ellos, que ese poder era de Dios. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. El fruto de la vida de ellos en la sanación de ese hombre era irrefutable. Pero habiéndolo ordenado salir del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable sea realizado por manos de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Y cuando los llamaron, les ordenaron a no hablar ni enseñar más en el nombre de Jesús. ¿Y qué hacen estos hermanos? Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Yo no sé cómo se sentían, pero debe ser una cosa increíble saber que el poder de Dios está fluyendo a través de uno así. Que dentro de una amenaza fuerte, unas personas que tienen el poder, la autoridad humana, aparentemente, para poder hacerte daño, tú sientes el poder de Dios. Y lo va a encontrar así en todo el libro de los Hechos con Esteban y muchos otros que ya ustedes conocen. Lo que me encanta es lo que ocurre ahora. Con esto vamos a terminar. Ellos van a Dios. Si ponen el último slide, ellos hicieron algo bien interesante. Ellos ahora oraron, pero le hablaron la palabra de Dios a Dios. No se pierda eso. Ellos oraron a Dios con la palabra de Dios.
Muchas veces habían compartido la palabra de Dios con ellos, pero ahora le estaban diciendo a Dios su propia palabra. Y esto es importante porque ellos acababan de ver lo que había ocurrido y le van a citar a Dios el Salmo número 2. Y ellos saben lo que dice el Salmo número 2 y ellos saben que hay una oposición contra Cristo y que hay una maquinación que siempre ha ocurrido y va a ocurrir. Pero el saber lo que Dios iba a hacer los deja hablar como usted lo va a ver aquí en confianza. Dice en el versículo 23 de capítulo 4. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todos los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Y al oír estos, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hace el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Salmo número 2 comienza así. Versículo 27. Porque en verdad, ahora es la experiencia de ellos, en esta ciudad se reunieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ellos estaban viendo en su vida, en su situación, lo mismo que estaba en el Salmo número 2. Que había una oposición contra Cristo. Si algún día se lo leen y lo estudian, se van a deleitar. Hay varias voces, Dios hablando, Cristo hablando. Es una bendición. Pero lo que yo digo es, ellos sabían el Salmo y habían estado con el Cristo resucitado. Con ese conocimiento, ¿cree usted que una tontería de hombres los iba a impresionar? Cuando usted conoce la verdad máxima, ¿piensa usted que alguna otra cosa lo va a mover? Escuche esto. Este conocimiento, esa fe, lo cambia todo en la vida de ellos y en la vida suya. Por eso, hermanos, es que vale la pena saber dónde estamos parados, porque los problemas van a seguir viniendo, sean como este o sean como otro. Ahora, deleítese en lo que estos hermanos nuestros le pidieron al Señor hace 2000 años atrás. Escuchen, versículo 29. Ahora, Señor, esto es urgente, esto es ahora. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Hasta ese momento los nervios de ellos no habían flaqueado. Habían hecho una obra increíble. Pero ellos no confiaban ni un minuto en su propia carne. Igual que no debemos confiar nosotros en nuestra carne ni un minuto. ¿Y sabe lo que hicieron? Señor, concede. Mira, Señor, las amenazas, pero concédenos a nosotros, Señor, el poder seguir hablando sin temor por tu Espíritu.